Hola amigos. Bueno, Chachaka Sutta. ¿Qué significa eso, no? El discurso se llama Chachaka Sutta. Sutta es discurso. No sé por qué el lápiz se ve tan raro. Y este se llama el 6 sets de 6. ¿Ok? La traducción está hecha por el Centro de Meditación Dhamma-Sukha. Queda en Missouri, USA. Nice. Ok. Si vieron la serie Ozarks, queda muy cerca de los Ozarks. Ok. Bien, entonces, Majjhima Nikaya 148. ¿Qué significa eso? Majjhima es medios. Nikaya, colección. La colección de los discursos medios, el número 148. Esta colección tiene 150 discursos y este es el número 148. Excellent, wonderful, amazing. Entonces, el Chachaka Sutta. Sutta es, ya lo vimos, discurso. Bien, también significa lo que pasa cuando uno hace una trenza. Entonces también podemos imaginar que los discursos son una trenza de significado. Medio ADN también. Bueno, estamos poniendo medio cósmicos acá, no importa. Discurso de los sextuples, juego de los 6. Yo sacaría esto y le haría set. Porque hoy en día todo el mundo entiende lo que es eso. Perfecto. Siempre tenemos la misma introducción, así he oído. ¿Quién lo dice? Ananda. En una ocasión, el bendito estaba viviendo en Savatthi, en la arboleda de Jeta, Parque Anathapindika. Ahí, él se dirigió a los monjes así. ¿Monjes? Venerable señor, respondieron. El bendito dijo esto. Monjes, debo enseñarles el Dhamma que es bueno en el principio, bueno en la mitad y bueno en el final, con la intención y los fraseos correctos. Esto tiene que ver con la pedagogía. Es como, les voy a contar eso con la intención y el fraseo correcto. Es decir, no de una manera metafórica, de una manera bien concreta. ¿Ok? Muchos de los discursos generalmente son metafóricos y buscan comunicarse con un público en general. Este discurso va a ser mucho más a los bifes. Debo revelar la vida santa que es completamente perfecta y pura. Esto es los 6 grupos de 6. Uno dirá, ¿cómo la vida santa es los 6 grupos de 6? Ahora vamos a ver. Escuchen y atiendan de cerca de lo que quiero decir. Sí, venerable señor, respondieron los monjes. El bendito dijo esto. Sinopsis, ¿ok? Esto va a haber una expansión de esto. Las 6 bases internas deben ser comprendidas. 6 bases internas. 6 bases externas. 6 bases externas. Las 6 clases de conciencia deben ser comprendidas. Conciencia es un término muy prostituido últimamente en los tiempos modernos, así que después vamos a ver específicamente a qué se refiere eso. Las 6 clases de contacto deben ser comprendidas. Las 6 clases de sensación deben ser comprendidas. Y las 6 clases de ansias deben ser comprendido. Quizás anhelo puede ser una mejor, pero bueno, no sabemos eso todavía, no lo sabemos. Bien, entonces, ok, 6 bases internas. 6 bases internas, 6 bases externas, 6 clases de conciencia, 6 clases de contacto, 6 clases de sensación y 6 clases de ansia o 6 clases de anhelo. Los 6 grupos de 6. Ok, ahora vamos a explicar que cada una. Las 6 bases internas deben ser comprendidas. Ahora, ¿a qué nos referimos con bases? ¿Qué es una base interna? Entonces tenemos una base interna
Base significa base sensorial. Es decir, el hardware que se necesita para percibir internamente. Entonces, para ver, uno necesita el ojo. El ojo es la base interna. ¿Ok? Genial. Entonces, 6 bases internas deben ser comprendidas. ¿Cuáles son las 6 bases internas? ¿Con referencia a qué fue esto dicho? Está la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo y la base de la mente. Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: las 6 bases internas deben ser comprendidas. Este es el primer grupo de 6. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ojo, oído, nariz, boca, cuerpo y mente. Son las 6 bases internas. Tuk, 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 tuk. El primer set de 6. Ok. Ahora vamos al segundo grupo de 6. Las 6 bases externas deben ser comprendidas. Y así fue dicho. ¿Con referencia a qué fue esto dicho? Están la base de la forma, la base del sonido, la base del olor, la base del sabor, la base de lo tangible y la base del objeto mental. Entonces fue con referencia a esto que fue dicho: las 6 bases externas deben ser comprendidas. Este es el segundo grupo de 6. Muy bien, ahora pensemos en esto. Uno tiene una base interna. Una base interna necesita una base externa para poder manipularse. Es decir, si tienes un ojo, pero no hay luz llegándole a ese ojo, no hay nada visual. Si no hay luz, no hay nada visual. Si de pronto encontraste a tu pareja engañándote con otra persona, si no lo hubieras visto, no sucedería. En otras palabras, ojos que no ven, corazón que no siente. Perfecto. ¿Y cuáles son las 6 clases de conciencia? Y ahora vamos a tomar la palabra conciencia, y creo que con eso vamos a terminar esta clase. 6 clases de conciencia deben ser comprendidas. Con referencia a qué fue dicho: atente al lupo. Dependiente del ojo y de las formas, la conciencia del ojo surge. Dependiente del oído y los sonidos, la conciencia del oído surge. Dependiente de la nariz y los olores, la conciencia de la nariz surge. Dependiente de la lengua y los sabores, la conciencia de la lengua surge. Dependiente del cuerpo y los tangibles, la conciencia del cuerpo surge. Dependiente de la mente y los objetos mentales, la conciencia de mente surge. Entonces fue en referencia a esto que fue dicho: las 6 clases de conciencia deben ser comprendidas. Es el tercer grupo de 6. Ok, la palabra conciencia es una palabra que se usa para referirse a demasiadas cosas. Entonces es importante discernir cuál es el sentido específico de conciencia en términos de las enseñanzas del Buda. ¿Cuál es el término de conciencia? Conciencia puede ser varias cosas. Generalmente tenemos, por ejemplo, algo cósmico, ¿no? Tenemos una conciencia cósmica, tenemos la idea de que la conciencia es inteligencia. Se confunda la conciencia con el alma o con la sentencia.
Hay una palabra en inglés que está mucho más cerca de lo que realmente significa conciencia en este contexto, que es sentience. ¿Ok? Pero acá vamos a definir conciencia de una manera muy simple. Conciencia es la cualidad de estar presente de cualquier cosa que está presente. Otra manera de decirlo es lo siguiente. Presenceness. El que no entiende inglés que me disculpe. Presentness of something. Es decir, no es aquello que está presente, sino simplemente el hecho de su presencia. Es decir, es simplemente el hecho que algo esté presente. Y ahora lo vamos a pensar en el sentido del sutta. ¿Qué pasa acá? Vos, teniendo el ojo y habiendo las formas, existe la presencia de algo visual. Por eso, a mí me parece que es mejor traducir esto, aunque hay que dejarlo así por términos del lenguaje original. Algo que explica mucho mejor cómo es la presencia de algo visual. ¿Y por qué es dependiente? Porque si no hay ojo, pero sí hay formas, no hay conciencia, no hay la presencia de algo visual. Si hay ojo, pero no hay formas, no pasa eso. Si hay formas, pero no hay ojo, tampoco pasa. Es decir, para un ciego no hay presencia de lo visual. Mucho más simplemente. Pero cuando necesitemos que la conciencia del ojo en el ciego no surge, no se entiende absolutamente de lo que está pasando, pero ahora lo vemos mucho mejor. Dependiendo del oído y los sonidos, la conciencia del oído surge. Es decir, teniendo los oídos y teniendo los sonidos, existe la presencia de algo auditivo. Teniendo la nariz y los olores, existe la conciencia de la nariz. Es decir, existe la presencia de lo olfativo. Lo olfativo, dependiente de la lengua y los sabores, la conciencia de la lengua surge. La presencia del sabor surge. Si uno le agarra COVID-19 y pierde la lengua, no hay manifestación de la conciencia de la lengua. Lo único que hay de manifestación es la conciencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque uno siente la sensación táctil de la comida. Es decir, la conciencia del cuerpo surge. Es decir, conciencia táctil, la presencia de lo táctil surge. Dependiendo de la mente y los objetos mentales, esto es lo más interesante, la conciencia de la mente surge. Dependiendo de un pensamiento o una memoria y que haya una mente que lo pueda procesar, está la presencia de lo mental o la presencia de algo cognitivo. En el budismo, la mente es un sentido como cualquier otro y no tiene una primordialidad. Ahora, lo que pasa específicamente es que la percepción ocurre en la mente. Entonces, lo sentimos en la nariz, pero a la hora de cognocerlo, es decir, correlacionarlo o relacionarlo con las memorias que tenemos antes, aparece la mente. Es decir, que la mente casi siempre surge en correlación con los otros sentidos. Y bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya está medio confuso y hay que procesar la situación. Entonces, vamos a resumir. Tenemos los 6 grupos de 6. Vos tenés... Perdón, que no se nota acá, qué está pasando acá, no se sabe. Bien, y vamos a hacer así, eso. La base interna, tenemos una base externa. En relación a esto, surge la presencia de lo sensorial.
Si no hay base interna o no hay base externa, entonces no hay manifestación de lo sensorial. Y eso no lo puede negar nadie. Y el que tenga algo que lo niegue, que lo ponga en el comentario, porque la verdad me parecería interesante ver cómo lo niega. No para defender la perspectiva como un dogmático, sino porque sería interesante. Así que nada, wonderful, maravillosos seres. Vamos a hacer acá un corazoncito. Ojalá que todos estén re bebotes y re bonitos y re felices. Y que su familia esté re bien y que todo vaya re bien,